Entonces, otra parte de Hermenéutica 501 de la que quería hablar es el área de lo que se llama hermenéutica cultural. Y nuevamente, esta es un área inmensa de la que sé un poco, pero estoy muy consciente de que hay mucho más que puedo aprender sobre esto. Las personas que a menudo hacen el trabajo más reflexivo sobre esto son los de misiología, que no es mi área de capacitación ni mi experiencia, pero he aprendido de ellos y he tenido conversaciones y he leído algunas cosas relacionadas con esto. Pero quiero abordarlo en la hermenéutica cultural solo para decir que parte de lo que necesitamos hacer para convertirnos en excelentes lectores de los evangelios y estar al tanto de algunos de estos temas que nos ayudan a leer bien. Lo primero que quiero decir en la hermenéutica cultural es que proviene del trabajo de un gran erudito luterano que ha producido mucho durante décadas, un tipo llamado Mark Allan Powell, y particularmente un pequeño libro que escribió llamado What Do You Hear? Bridging the Gap Between Pulpit and Pew, que oyeron ellos cerrando la brecha entre púlpito y banca, y es muy interesante. Entonces, una vez más, como todos los libros, debes leerlo, ya sabes, desde tu propia perspectiva y descubrir las cosas con las que estaría de acuerdo y desacuerdo. Ese no es un problema, pero creo que hay algunas cosas que podemos aprender de él. Y viene de una experiencia que tuvo como maestro y un experimento que hizo con la famosa historia del hijo pródigo de Lucas 15. Y lo que hizo es que asignó a varios estudiantes solo a leer la historia, y empezó a hacer esto en sus clases: lea la historia y luego cuéntela de memoria, para contarla de memoria. Y fue interesante porque lo que encontró es que mucha gente, particularmente Lucas 15:14, que dice: cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en todo aquel país y comenzó a pasar necesidad. En ese verso descubrió que cuando hizo este experimento con estudiantes de seminario estadounidense, ninguno de ellos lo relató en su recuento. En otras palabras, si usted dice que ha leído la historia o escrito, generalmente cree que probablemente lo hizo en forma de escritura, escriba lo que cree que dijo esta historia. Ninguno de los estudiantes mencionó Lucas 15:14 como parte de la narración de su historia. Así que amplió la historia a 100 estudiantes estadounidenses de un grupo mixto, y solo 6 de ellos mencionaron la hambruna a medida que él expandía. Y entonces, una vez él estaba enseñando en San Petersburgo, Rusia, e hizo el mismo experimento y encontró que 42 de los 50 estudiantes, cuando contaron la historia del hijo pródigo, mencionaron la hambruna. 42 de 50, así que fue el 84%, mientras que al mismo tiempo muy pocos de los estudiantes rusos hicieron referencia al hijo pródigo que desperdicia su propiedad, algo que muchas veces los estudiantes estadounidenses destacaban. Los estadounidenses tendieron a ver el despilfarro de la propiedad, que es lo que realmente significa la palabra pródigo. La prodigalidad significa ese tipo de tontería que despilfarra todo, y el hijo pródigo hace eso. En general, los estadounidenses lo consideraron como el problema, donde los rusos tendían a ver la tragedia de la hambruna como el problema. La opinión de los rusos era, en general, los estudiantes, que el problema del hijo era que abandonaba la familia. Su pecado era querer ser autosuficiente, lo cual era una tontería. Pero para citar a Powell, en una sociedad capitalista vemos el pecado pródigo en términos de su despilfarro. En una sociedad socialista, los rusos ven el pecado pródigo como autosuficiencia. Eso es muy interesante. Ahora, el gran punto para nosotros es que a menudo no nos damos cuenta de lo que aportamos al proceso de interpretación. En una clase anterior hablé sobre las preguntas que haces del texto, las respuestas que recibes, y nuestra tradición influye en esas cuestiones. Este es el punto aquí de lo que somos, de lo que venimos con ciertas presuposiciones culturales y suposiciones personales, que no son malas y no se pueden evitar. No significa que no podemos leer la palabra de Dios, pero sí significa que vamos a interpretar una historia de manera diferente. Lo mismo le está sucediendo a la gente. Es bueno recordar mientras enseñamos o predicamos. Predico regularmente, y siempre es bueno recordar que lo que creo que estoy diciendo va a ser recibido por muchas personas diferentes en base a sus contextos culturales y personales también, y sus propias narrativas. Eso es inevitable, y de nuevo, no significa que no podamos comunicarnos, no significa que no podamos leer, no significa que no podamos predicar o enseñar. Simplemente significa que es útil, a medida que profundizamos un poco más en ser maestros y lectores, buenos lectores, que somos conscientes de este problema hermenéutico. Otro punto a destacar es que, en mi opinión, no siempre es posible de distinguir o elegir que solo una de estas lecturas es necesariamente superior a la otra. Es
necesariamente superior a la otra, o quizás sea mejor decir que no es necesariamente que la lectura latinoamericana frente a la lectura rusa versus la lectura de Estados Unidos, no se puede decir fácilmente que uno de ellos está en lo correcto y que todos los demás están equivocados. Todavía podríamos discernir y decir esto es mejor o peor basado en el trabajo gramatical y el trabajo histórico. Eso es válido en las tres avenidas de las que he hablado. Pero también es bueno recordar que en un nivel más fundamental, un nivel más alto, podríamos decir que hay un tipo de sensibilidad y una sensibilidad sobre cómo leer el texto y cómo aplicarlo que va a variar, y que no deberíamos solo pensarlo en términos de que esta lectura es correcta y todos estos están equivocados. De hecho, cuando haces eso, especialmente desde la perspectiva norteamericana, especialmente desde Estados Unidos, es bueno recordar que mi lectura y mi forma de leer un texto no son necesariamente superiores a las de un chino o una hermana puertorriqueña o una abuela brasileña. Quiero decir, todos ellos, puede haber formas en las que puedo leer mejor y tener más habilidades, pero también tienen sensibilidades que quizás no tenga, y eso es importante, y hablaremos de eso más cuando lleguemos a la clase de idea de postura. Esto es solo un experimento útil para presentar esta idea de la hermenéutica cultural, que debemos ser conscientes de que estamos condicionados y que esa cultura no es necesariamente algo malo, pero puede ayudarnos a hacer ciertas preguntas, y es bueno estar al tanto de las preguntas de otras personas. Y eso me lleva a la otra cosa que quiero decir sobre la hermenéutica cultural. Otro libro que te recomendaría mucho por un tipo llamado Nabil Jabour, Jabour, y el libro se llama La Media Luna a los ojos de la cruz. En inglés viene de Nap Press de 2008. Nabil Jabour es un cristiano árabe que pasó muchos años ministrando el evangelio a los musulmanes y ha aprendido mucho en el camino. Y los capítulos 10 y 11 de su libro analiza una idea muy importante del tipo de paradigmas culturales y teológicos y cómo afecta nuestra lectura de las Escrituras. Y señala que hay 4 grandes paradigmas bíblicos que están en funcionamiento, paradigmas culturales que ya están en la Biblia. Y él mencionó esto. Son culpa, justicia, están en un conjunto de pares binarios. Culpa y justicia, vergüenza y honor, contaminación y limpieza, o pureza o impureza, y luego temor y poder. Ahora, lo que Jabour y los ejemplos bíblicos de todo este tipo de valores culturales y opuestos, la gran idea es que la Biblia realmente transita en todos estos paradigmas y los usa en diferentes momentos y lugares. Diferentes culturas, y algunas culturas tienden a enfatizar una de estas más que otras. Y aquí está el punto. En el occidente, especialmente desde la Reforma Protestante, para la mayoría de nosotros, casi uno de esos 4 es la forma en que leemos la Biblia. ¿Y cuál es esa? Es el paradigma de la justicia de la culpa. Es decir, cuando pensamos en lo que es el Evangelio, al leer la Biblia, lo leemos casi exclusivamente en base a nuestra culpa personal y pecado, y luego la justicia de Dios que Dios imputa a través de Cristo. Y por supuesto esto es cierto, y eso está claramente en la Biblia. Es un énfasis principalmente, y eso es el núcleo de lo que es el Evangelio, no hay duda de eso. Pero el punto es que en realidad no es el único paradigma a través del cual la Biblia representa la realidad, no es el único tipo de conjunto binario de ideas, ni es el que en realidad a lo largo de toda la historia de la Iglesia sea el principal. De hecho, podría argumentar que si bien ese paradigma de culpa-justicia se incluye allí, se convierte particularmente en el foco de atención de los reformadores porque funcionaba en un tiempo y lugar donde la terminología legal y la forma de ver la ética o la moralidad se relacionan con el deber de la ley que se había vuelto dominante, especialmente en el periodo medieval tardío, con lo que se llaman los manualistas, y esa es otra discusión. Pero el punto es que los reformadores están enfatizando correctamente que no podemos ganarnos el camino y no podemos deshacer de nuestra culpa haciendo cosas. Necesitamos que Dios nos dé justicia y nos transforme por su gracia. Eso es absolutamente cierto. Pero el punto es que eso no es lo único de lo que habla la Biblia, y de hecho no es el único paradigma cultural. Y para empujarte un poco más lejos, para muchas personas fuera del occidente, ese paradigma en realidad no añade más al respecto. Y he hablado con muchos misioneros, especialmente en el Medio Oriente y otros, que cuando se habla de culpabilidad a una persona musulmana o de que son pecaminosas, esa idea no tiene el mismo tipo de efecto que tiene para ti.
Y en el occidente tenemos una conciencia muy sensible y tenemos un entendimiento de que hemos violado las leyes y por lo tanto somos culpables. Para un musulmán, por lo que entiendo, es que ser un pecador significa que haces todas estas cosas horribles y que no son pecadores si no eres un borracho y un adúltero, que no es así como funcionan en términos de pensamiento. Ahora, usted podría decir, bueno, necesitan ser instruidos correctamente. Bueno, eso es cierto, pero el punto de Yabur es más matizado y más útil. Eso es lo que creo, más que esa simple respuesta. Y esto es reconocer que hay otras maneras en que la Biblia también habla acerca de Dios y su obra, y estos otros paradigmas culturales, una vez más, la vergüenza y el honor. Ese es enorme en todas las antiguas culturas del Oriente Medio y en la mayoría de las culturas actuales, en los japoneses y en varios países africanos también, el Islam, en los países mediterráneos. La idea de que la vergüenza y el honor eh, es una parte crucial del tejido cultural y el mismo ADN de las personas. Es algo en el occidente que no tenemos tanto, pero la idea de que en todas las partes de la sociedad las personas están por encima de otras personas y que el honor es algo que debes a los que están por encima de ti, y si da vergüenza a los que están por encima de usted, entonces eso se traduce como el pecado principal de avergonzar o deshonrar a los que están encima de uno. Por lo tanto, deseas honrarlos y luego la gente te dará infinitas gracias en este tipo de relación. Y ahora hay toda una discusión importante sobre toda esta idea de honor y vergüenza, o limpio o inmundo, o miedo y poder. Y lo que Yabur hace en este libro es que a través de los evangelios muestra que sí hay pasajes de culpa, de justicia y discusiones, pero muchas de las historias de los evangelios realmente no tienen sentido desde ese paradigma cultural de culpa y justicia, y solo tiene sentido si lo piensas en términos de honor, vergüenza, limpieza, inmundicia, miedo y poder. Entonces, por ejemplo, un par de ejemplos: Lucas 11, 5 al 8. ¿Qué pensamos que es una historia sobre la persistencia y la oración? ¿Recuerdas eso? Pero desde una perspectiva cultural diferente, esto puede entenderse como una audacia. Podemos ser audaces para pedirle a Dios bendiciones y provisiones porque en realidad se basa en el tema de honor o vergüenza. El honor de Dios está en juego, ya que si le imploramos como nuestro benefactor, Él nos proveerá. Esa es una forma un poco diferente de leerlo. De hecho, en cierto sentido, tiene sentido la palabra importunidad que está en Lucas 11 y la idea de hospitalidad y la importancia de eso como un problema de honor-vergüenza en la cultura, en las culturas antiguas orientales. Es un tipo de lectura muy diferente. No es una lectura contradictoria, pero es una idea que proviene de diferencia cultural. O como Marcos 5, que Yabur da. Por ejemplo, Marcos 5, 1 al 20, muestra que la interacción de Jesús con los demonios es realmente una historia no sobre culpa justicia, sino sobre que Jesús tiene poder sobre el miedo, sobre otros poderes en el mundo. Y Yabur señala que en gran parte del Islam popular, por ejemplo, esta es la idea de estos jinn, estos poderes, estos buenos jinn, estos que suelen ser temidos, que influyen en todo lo que sucede en el mundo, que cualquiera que esté leyendo esa perspectiva cultural verá inmediatamente que Marcos 5, 1 al 20 se trata de eso, es presentar a Jesús como superior a todos los poderes que pueden causarle miedo. Esa percepción le da mucho más sentido a ese texto que a la forma en que podemos tender a leerlo, o siguiendo en Marcos 5, 21 al 34, con la historia de la mujer con flujo de sangre. El verdadero problema es que ella es impura y Jesús la está limpiando, y que también está en un lugar de vergüenza debido a su situación. Y así Jesús le está dando honor. Esos paradigmas culturales tienen mucho más sentido de lo que está sucediendo en esa historia. Finalmente, la historia de la hija de Jairo, nuevamente otra de las facultades de Jesús sobre las cosas que nos causen temor. Otra vez, lo importante es que hay mucho más que decir, y los misiólogos, sociólogos y antropólogos tienen muchas cosas buenas que decir sobre estos temas. Pero el gran punto para nosotros es que debemos ser conscientes de estos paradigmas de no solo culpa y justicia como la forma en que tendemos a leer los textos, sino también vergüenza y honor, limpios e inmundos, temor y poder, porque la Biblia abarca todo eso. No solo el de culpa justicia, y que cuando compartimos el evangelio con la gente necesitamos encontrar su contexto, no solo en otras culturas, sino también en nuestra cultura, y reconozcamos que la cultura está cambiando y que la Biblia puede hablar sobre todos estos temas.
verás que el Evangelio no solo proporciona el perdón forense y la justificación, sino que también proporciona claramente la libertad de la vergüenza y la culpa, la libertad del miedo, y de hecho nos da un gran poder. Y pienso en Colosenses y en Efesios y la libertad de contaminación. Y el punto de todo esto es que una vez más es útil que a medida que crecemos nuestras habilidades hermenéuticas y aprendemos a leer bien y reconocer que podemos aprender de otras culturas, podemos aprender de estas otras ideas de leer más la Biblia sabiamente, siendo más sensibles a estas cuestiones hermenéuticas.